se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Diga conmigo, todos eran sanados. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Glorifica al Señor Jesús en esta noche. Tome asiento unos minutos en esta noche. Gloria al Señor. Esta es la noche que Dios ha preparado para nosotros, para estar en su casa, para estar en su presencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. El tema de la predicación de esta noche es activando los dones para dar vida. ¿Cuál es el tema de la predicación de esta noche? Activando los dones para dar vida. Activando los dones para dar vida. Cuando hablamos de activar, para esta generación es fácil entender lo que significa activar. ¿Quiénes tienen celulares aquí? Levante la mano todo el que tiene un teléfono. Si todo el que tiene un teléfono, ¿qué ha tenido que hacer? Activar. Activarlo significa ponerlo en funcionamiento, que pueda recibir la señal que el proveedor de servicio telefónico brinda para que ese teléfono sirva. Porque de lo contrario, usted solamente tiene un aparato que le va a servir para grabar, para escuchar música, para ver videos y para jugar. Pero para la función central que fue creado, que para comunicarse, no le va a ¿qué? No le va a servir. Entonces, en palabras simples y sencillas, activar es poner en funcionamiento una cosa. Cuando algo es puesto en funcionamiento, está como activado. Los dones, aleluya, las escrituras nos enseñan que el Señor Jesús, en el libro de los Efesios, dice que Él, subiendo a lo alto, dio dones ¿a quién? A los hombres. Y de estos dones que habla el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, realmente son los ministerios principales. Pero en el libro de los Corintios, el apóstol Pablo declara y detalla un sinnúmero de dones que posee la iglesia del Señor y que son utilizados para el bienestar de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. En la historia bíblica que nosotros leímos, es en el periodo posterior al gran avivamiento de Pentecostés. Recuerda que en Pentecostés hay una manifestación asombrosa, gloriosa del Espíritu de Dios, y el apóstol Pedro es lleno junto a un grupo de como 120 del poder inminente del Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento la vida del apóstol Pedro se transformó de ser un hombre en la antigüedad un poco cobarde en el sentido de hasta renunciar y negar a Cristo en el momento más específico de la vida. Transformó su vida iracunda, aleluya, impaciente, intemperante, y lo transformó en un hombre, hermano, conquistador de multitudes. A su nombre. Junto a Juan y a los apóstoles se quedaron en Jerusalén durante un tiempo. Y allí permanecieron y comenzaron a predicar, comenzaron a enseñar. Pero era tan contundente el movimiento espiritual que Dios estaba haciendo con los apóstoles, que era, hermano, visible y entendible a los humanos que estaban allí, que en esos hombres había algo que no era normal. A su nombre. Que en esos hombres había una cosa que no era natural, que esos hombres poseían una esencia por encima de lo normal. Regularmente, en esos días en Jerusalén, en ese contexto histórico, la gente acostumbraba a llevar los enfermos
a los templos paganos para que las divinidades paganas obraran un milagro de sanidad en esos enfermos y los llevaban a los templos, gloria al nombre del Señor, para que los dioses de diferentes, aleluya, deidades, ellos, hermanos, declamaban para que ellos sanasen a los enfermos. Algunos quizá iban a médico, otros a agorero, pero lo más común en la gente, hermano, no judía, era llevar a los enfermos, a los que estaban en el templo, a los sacerdotes, aleluya, que ministraban allí, a los dioses paganos para recibir sanidad. Gloria al Señor. Otra condición era que las personas que tenían enfermedades, hermano, tan deprimentes, hermanos, como ceguera, como parálisis, eran usados como instrumentos de ganancia. En algunos casos los llevaban a las puertas, hermanos, de los lugares públicos o en las calles para que pidieran y para poder tener ganancia por esos, hermanos, igual como lo vemos ahora. La sociedad de ese tiempo y de este tiempo no se lleva mucho. Había siempre su tigueraje, su truco para conseguir dinero por los más necesitados. El ambiente espiritual se creó tan profundo que los judíos, muchos judíos, reconocían que esos hombres eran de Dios. Reconocían que esos hombres tenían algo espiritual, pero no se juntaban con ellos. Dice el escritor de los Hebreos, dice Lucas, que ellos no se reunían con ellos. Ellos observaban y veían, pero no se acercaban a ellos, no se juntaban. Tenían un poco de celo, porque usted sabe, era una nueva secta que se estaba levantando según, hermano, el conocimiento humano. Y ellos procuraban, como judíos, no mezclarse, aunque reconocían que esos hombres no eran normales. A su nombre. Que ahí había una distinción. Pero aunque los judíos y muchos no lo reconocían, dice que el pueblo en su mayoría reconocía en esos hombres el poder, el potencial, la autoridad divina que Dios, hermano, había puesto en sus manos. Reconocían que esos hombres portaban la misma gracia que aquel que los llamó y los instruyó como soldados. Oh, gloria a su nombre. Y es tan tal que dice la Escritura que entonces a los enfermos los llevaban a las calles por donde tenían que pasar para ir a la sinagoga, a la reunión, aleluya, del templo principal, al concilio de Jerusalén. Ellos tenían que pasar y ellos entonces allí lo ponían en las calles, porque ellos decían, por esta carretera, por esta calle va a pasar Pedro, por esta calle va a pasar Juan, por esta calle va a pasar Mateo. Siempre estaban, hermano, ubicando a alguien, hermano, por donde los apóstoles iban a pasar. Porque ellos tenían, hermano, la seguridad que ellos simplemente al pasar su sombra, aleluya, al pasar y pasar por donde estaba el enfermo, automáticamente ese enfermo recibiría la sanidad. A su nombre. ¿Sabe por qué? Porque los orientales tienen el concepto o tenían la idea, y sobre todo también en Israel también pasaba, pero los orientales, hermanos, tenían ese concepto de entender que la sombra es una parte intrínseca del ser y que lo que la sombra proyecta es parte del hombre, es parte de su interior. Y si la sombra, aleluya, es del hombre, y si el hombre es bueno, su sombra también porta eso bueno. Pero si el hombre es malo, aún la sombra de ese hombre es malo. Los judíos en el Antiguo Testamento dice la Escritura que si un judío, su sombra tocaba un cadáver, pasaba por donde estaba el cadáver, el hombre quedaba contaminado porque su sombra pasó por donde estaba el cadáver. Oiga la intimidad, oiga la compenetración que existía en el concepto de sombra, porque la palabra sombra que la Escritura relata aquí no es simplemente, hermano, el reflejo humano que se puede proyectar por una luz, sino es la parte intrínseca del ser humano, la proyección del espíritu del hombre que sale del hombre y se puede proyectar. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios. Es esa parte del hombre espiritual que carga el hombre. Recuerden que cuando Jesús es tocado, dice, alguien me ha tocado, porque siento que de mí salió ¿qué? Poder. Gloria al nombre del Señor. Poder y virtud ha salido de mí. Y ese poder y esa virtud cargaban los apóstoles. Y dice que entonces mientras ponían a los enfermos, cuando ellos pasaban, los enfermos comenzaban a hacer ¿qué? Sanar. Pero esos enfermos eran sanados porque en los apóstoles había ocurrido algo, y era que los apóstoles se habían activado ¿qué? Los dones. Los dones estaban activos.
El don de sanidad, el don de fe, el don de profecía, el don de hacer milagros, el don de ciencia, aleluya, el don de hablar con facilidad la palabra de nuevo. Ellos estaban poseídos, estaban llenos de poder, de autoridad del cielo. Por lo tanto, como tenían los dones activados, ellos podían operar milagros sin la necesidad de tocar, porque habían dones activos que estaban produciendo vida. Gloria a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Mire, lo que el Espíritu Santo trata de que nosotros entendamos es que estamos llamados a romper el esquema de los cultos monótonos, secos y muertos que nos acostumbramos, y comencemos a activar dones en nuestra vida para dar vida a esa gente que necesita. A su nombre. Que dentro de la iglesia nos acostumbremos a ver al Espíritu Santo obrar, sanar, libertar, romper cadenas, pero eso se va a hacer cuando los creyentes activen los dones en su vida. Ahora bien, les decía al principio que activar los dones es poner en funcionamiento algo. La mayoría de creyentes, la mayoría de cristianos de este tiempo no están poniendo en acción, no están poniendo en funcionamiento las cosas que son del cielo y están dadas. La Biblia dice que el que pide halla y el que busca encuentra. Gloria. Y si el que pide halla y el que busca encuentra, ¿por qué hay tanta mortandad? ¿Por qué hay tanta necesidad en medio de nosotros? Porque la gente, hermano, óigame, no hay una cosa más terrible que venga una persona a la iglesia, un inconverso o un hermano, sobre todo alguien, un joven que no conozca al Señor y esté en el culto, y que después del culto, hermano, vaya a su casa y se ahorque. Quiero que usted entienda lo que estoy tratando de explicar. Vino al culto, todo el mundo se gozó, habló en lengua, brincó, pero ese muchacho estuvo ahí en el culto, sale del culto y minutos después usted escucha el trágico, hermano, lamento de que no se quitó la vida. Gloria a Dios. Ahí hay un problema. Porque en ese momento, ahí debe activarse el don del Espíritu Santo que revele que ese muchacho se quiere matar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debe haber un vidente en esa iglesia. Yo no estoy diciendo todo, pero por lo menos debe aparecer alguien con la capacidad espiritual de ver la necesidad del alma de ese hombre y llamar a ese hombre al arrepentimiento y explicarle lo que puede acontecer si no viene a Cristo. Ahora, después de haberle predicado, después de haberle profetizado, si él decide marcharse, ya esto es su problema. Vive Jesús Santo. Pero necesitamos activar dones para que la gente comience a recibir vida. Oh Jesús Santo. Oh, gloria al Señor. Le decía que comenzando este sermón, el Señor confirmó lo que queríamos predicar, lo confirmó con ella. Gloria al nombre del Señor. Ella viene necesitada, viene con problemas, viene con angustia, y lo primero que Dios va a hacer es restaurarla, es transformarla, es cambiarla, porque entonces en vano sería el don que tenemos si nadie recibe lo que Dios nos da. Oh Jesús Santo. Su nombre. A veces yo no entiendo. Algunos hombres que dicen que Dios le da el don de revelación, llaman a la gente por su nombre, le dan cédula, apellido y todo. Hermano, y la gente después se va como vino, no se convierte. Eso es más adivinación que revelación. Porque cuando Dios revela la vida de alguien, esa gente tiembla. Esa gente tiembla y sabe que le está hablando qué. Y lo último que hace es irse sin que Dios le hable. Pero necesitamos entender que necesitamos pasar de ser simples cristianos pasivos a ser cristianos activos, y que les pidan al Espíritu Santo, conéctame contigo para que los dones sean activados. Es que hay mucha gente desconectada del Espíritu, muy activa con las cosas humanas, muy activa con el mundo, muy activa con el deseo de que lo vean, de brillar. ¿Cuánta gente está yendo a los montes para buscar dones para que la gente lo vea, para que lo inviten a predicar? Oh, gloria al Señor. Pero no están enfocados en la necesidad que hay. ¿Cuánta gente quiere que Dios lo use para hacer milagros? Solo para que la gente vea que le endereza un pie, que le arregla una pierna, que se levanta un paralítico. ¿De qué sirve eso si no es capaz de producir una vida? Si no es capaz de producir un cambio, si no es capaz de producir una transformación. Necesitamos dones reales que convenzan de pecado, que arreglen al pecador a Cristo. ¡Oh, gloria al nombre de Dios! Lo siento, el Espíritu Santo. Y yo no le estoy hablando como alguien, hermano, que está deseando que ocurra algo demasiado grande.
Porque lo que le estoy pidiendo es simple y sencillo en el nombre de Jesús. Es que nos activemos con el que va a activar el don. ¿Cuántas gentes de las iglesias están activadas con el don de interpretación de lengua? ¿Cuántas gentes tienen el don de profecía? ¿Cuántas gentes tienen el don, hermano, de interpretar sueños? ¿Cuántas gentes tienen, hermano, el don de hacer un milagro? ¿Cuántas tienen el don de hacer una sanidad? Nos pasamos a veces un culto y nos sorprendemos, decimos que el culto estaba bueno porque la gente brincó, saltó, se fue sudado. Gloria al nombre del Señor. Y al final de cuentas, los dones dispuestos, hermano, de Dios a usarlo, a producirlo. Pero, hermano, como están desconectados con el Señor, como no oran, como no ayunan, como no oran, como no tienen una intimidad con Dios, como no tienen un contacto con el Creador, el Señor no puede activar el don porque Él está desconectado. No hay señal donde Él está. Vive Jesús Santo. Diga conmigo esta noche, busca la señal que te están buscando. A alguien en esta noche queremos despertar para que salga de la vida rutinaria y comience a activar y a operar en un nivel, hermano, espiritual mayor que el que está acostumbrado, y comience a creer que Dios lo va a usar para su gloria, y comience a procurar que Dios lo use. Eso no es malo. Yo le digo a esta iglesia, los hermanos están aquí, oro insistentemente, oro constantemente, y desde el púlpito le digo: yo quiero que Dios lo use, yo quiero que Dios lo use. Y cuando oro, mi oración es privada, digo: Dios usa la iglesia, Dios usa la iglesia. Y cuando yo vengo al culto y veo que Dios usa la iglesia, me siento contento porque sé que estamos produciendo para el reino. Oh, Jesús Santo. ¿O cuánto bendicen al Señor? Pero hay que salir ya felices de lo monótono y comenzar a activar los dones en fe para que Dios nos use. No puede venir alguien aquí a la iglesia con un problema sin que Dios no nos lo revele. No puede venir alguien con la intención de matar a su mujer después que salga del culto sin que Dios fuera lo diga: oye, dile a ese hombre que si la toca tiene problema. Oh, no puede venir, hermano, un hermano en la iglesia, hermano, y que está bajo batalla y que quiere ir a caer en pecado, en fornicación, adulterio, que Dios nos revele a alguien y diga: dile a ese hombre que no peque. La iglesia primitiva estaba repleta de dones, repleta de unción. Y dice la Escritura que al manifestarse los dones, los hombres y las mujeres eran añadidos. Oh, gloria al nombre de Dios. Gloria. Pero eso no es como una iglesia muerta. Eso no es una iglesia sin fruto. Eso no es una iglesia sin fe. Eso es una iglesia activa, completa, llena de gloria, de poder.